Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver de nuevo ChatGPT, pero en esta ocasión con una extensión que me parece maravillosa, me parece brutal y que le da superpoderes a ChatGPT para estar orientado al tema del SEO. Por lo que estoy sorprendidísimo, cada día parece que son meses en otros sectores, aquí en el sector del SEO, gracias a ChatGPT, esto se ha revolucionado de una manera brutal. Bueno, ¿qué hace esta extensión? Como podéis ver, yo estoy dentro de ChatGPT, estoy aquí dentro de ChatGPT y esta extensión, que ahora os diré cuál es, aunque aquí ya podéis ver el nombre, esta extensión lo que hace es que te aparece aquí una serie de prompts, que ahora os diré lo que es, para poder trabajar el SEO o cualquier otra cosa de marketing. ¿Qué significa esto de prompts? Seguramente ya lo sepáis, para el que no lo sepa, el prompt es la pregunta que le hacemos a ChatGPT, por lo que si nosotros queremos un buen contenido, tener buenos prompts, hacerle buenas preguntas a ChatGPT es la diferencia entre que tengamos un contenido bueno o un contenido malo. Recordar que ChatGPT lo sabe prácticamente todo, por lo que si queremos que tener un contenido único, nuestras preguntas también tienen que ser distintas, tienen que ser muy concretas, y entonces hay gente que se ha dedicado a crear y recopilar estos prompts y además a compartir gracias a esta extensión, que luego veremos que podemos crear nuestras propias extensiones. Entonces aquí fijaros que según bajo me da varios prompts que yo puedo hacer. Por ejemplo, si yo en yo le doy una palabra clave, él me va a hacer un estudio de palabras, me va a hacer un plan de contenido SEO para esa palabra clave. Vamos a probarlo. Para ello, simplemente hago clic en esta opción, aquí me aparece y, por ejemplo, voy a decirle que quiero hacer contenido sobre bicis de montaña, por poner un ejemplo. Entonces ahora, como podéis ver, yo solo le doy una palabra clave y él me va a empezar a ayudar a hacer ese planning para poder hacerlo. Fijaros que, como os digo, alguien ya se ha preocupado de preguntarle, o de decirle, mejor dicho, que ordene el contenido en una tabla y que le ponga los clústeres de palabras clave, la palabra clave en concreto, la intención de búsqueda, si es transaccional o comercial, como pone aquí, o informacional, que ya sabéis que dependiendo de ello vas a tener más conversiones a venta o menos. Y fijaros que me da esta información que es muy relevante a la hora de poder crear este contenido. Es que él está profundizando, bicis de montaña eléctricas, bici de montaña de doble suspensión. Bueno, podéis ver que me empieza a dar un contenido muy interesante y que todo esto, sin estas herramientas, nos podría llevar un montón de tiempo, y aquí lo podemos hacer mucho más rápido. Evidentemente, mi consejo es que mezcléis, pero no es lo más interesante o lo más genial que yo haya visto. Si yo me vuelvo aquí, podemos ver que tengo varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, mirad, aquí me dice crear un post a golpe de un solo clic, o vamos a ver si hay aquí alguno que esté mejor posicionado. Por ejemplo, ahora escribimos un artículo completo que es maravilloso, pero fijaros que me gusta mucho también, y es que me cree un calendario editorial de todo el mes a partir de la palabra clave que yo le dé. Si yo vuelvo a lo mismo, pongo bici de montaña, mirad lo que sucede. Ya os digo que la dificultad, la mayor dificultad que tiene el ChatGPT es qué le pregunto, cómo lo hago. Entonces, bueno, en este caso podéis ver que si yo me dedicara a este tema, bueno, evidentemente es muy probable que yo no le diera bici de montaña, sino ya le daría una palabra más buscada, más concreta, pero fijaros que me va a hacer un calendario editorial por semanas de los artículos que tendría que hacer. Y como vais a poder ver, tiene un montón de sentido. Pues los 10 mejores senderos para andar en bici con la montaña cerca de ti, me parece un título bien bueno. ¿Por qué deberías elegir una bici de montaña sobre una bici de carretera? Bueno, aquí podéis ver que me trata temas que en mi opinión están muy bien, porque te ataca la larga cola, o la cola larga, o la long tail, como quieras decir, de estos temas tan interesantes, por lo que me parece que toda esta información está realmente bien. Me parece que nos está ayudando, y todo esto a lo mejor tardabas horas o un día en hacerlo. Aquí puedes ver que tienes el calendario editorial en un momento. Y no es esto me ha encantado, pero no es lo más brutal que le he visto, porque si yo me vengo aquí
Aquí hay un montón de ellos. Por ejemplo, este me encantaba, pero ayer, digo me encantaba como si hablara de hace años, pero es que ayer este me encantaba y parece que lo han capado la inteligencia artificial porque se ha dado cuenta que es un uso, entre comillas, o sin comillas, desleal. ¿A qué me refiero? Que si yo pongo en Google, por ejemplo, que sé que ponemos, por ejemplo, diferencia entre bici de montaña y ruta. Vale, pues si yo me voy a Google y me voy al resultado primero, lo que esta herramienta hacía ayer es lo siguiente. Yo me cojo esta URL, me vuelvo aquí, le digo, hago clic que quiero mejorar el ranking de esta página, por lo que hago clic aquí, solo me pide la URL, se la doy, de hecho aquí le voy a quitar estas cositas raras que estaban ahí, se la doy y ahora me lo ha hecho. Vale, justo hace un rato me decía que no podía hacer competencia desleal, por lo que dependiendo de la inteligencia artificial, el minion que estés usando te puede contestar o no. Es interesante que os diga que a mí personalmente me pasó eso. Hace un rato me decía que no me lo hacía. En cambio ayer sin problemas, pero genial que ahora con vosotros me lo haga. El caso es que va a coger, fijaos lo que me dice, saludos, como especialista en SEO y redacción de alta calidad, entiendo que necesitas una publicación que le ayude a superar la página dada en Google. Aquí está nuestra guía detallada sobre las diferencias entre bicicleta en ruta y de montaña, que debería ayudarlo a lograr el objetivo. Y mirar que me está haciendo un artículo amplio. Teniendo en cuenta este artículo que yo le he pasado, me va a hacer otro para intentar ser mejor que este en SEO. Como os digo, os puede fallar en alguna ocasión. A mí esto me ha hecho mucha gracia porque ayer me funcionaba genial, a primera hora de hoy también porque lo he usado, pero antes, cuando estaba preparando el vídeo, esto no me lo hacía, por lo que mirad qué bien que ahora me salga, aunque os tenga que decir esto. Otra cosa muy interesante que he descubierto, bueno, esto es, fijaros lo que he hecho, no le he dado ni una palabra clave, le he dado una dirección y me ha hecho este artículo. Y esto me lleva a otra reflexión. Yo tenía entendido que no tenía conexión a internet, pero luego me he dado cuenta que sí, porque, por ejemplo, si yo me vengo a mi página y cojo este artículo, por ejemplo, que hice el otro día, yo le puedo decir... si te doy la URL de un artículo que he escrito, ¿me podrías ayudar a mejorarlo? Me gustaría que me dijeras lo que está bien y lo que es mejorable. Bueno, primero le pregunto, a ver, me dice que sí. Y yo tenía entendido que no podía interaccionar con internet. Entonces le voy a decir, aquí tienes la URL. Por cierto, que ya me han dado acceso a la beta del GPT de Bing y esa sí que puede conectarse, te da las fuentes, es maravillosa, pero si le pides contenido para que te haga el artículo solo, te dice que no, que eso lo tienes que hacer tú. Pero fijaros, le acabo de decir que mire mi página y me dice, gracias por compartir la URL, me dice encabezado, el título del artículo es claro y preciso, lo cual es bueno, sin embargo, podrías considerar, es decir, que me empieza a hablar de cómo está hecho mi contenido y cómo lo puedo mejorar. Es increíble porque, como os digo, sí que le puedes pedir cosas que estén en internet y de hecho esto mismo se lo he pedido también a la GPT de Bing e incluso me hice un par de fallos o erratas que había escrito, le faltaba alguna letra y me he quedado loco porque sí que tiene este acceso. Bueno, aparte de darle una URL, yo por supuesto le puedo decir que me escriba el artículo él, por lo que si hago clic en este otro prompt o en este otro enlace, me dice cuál es el título, pues le voy a poner este mismo título, por ejemplo, por no pensar. Entonces aquí se lo damos y en vez de tomar en cuenta ahora una página de la competencia, simplemente le doy un tema y él me lo va a dar. ¿Qué diferencia hay entre que tú le digas que te haga un artículo a que lo hagas a través de esta herramienta? Mirad, voy a decirle que pare. La diferencia es la siguiente, fijaros, que
yo le voy a decir ahora, ¿me puedes decir el prompt que estás usando para hacer el artículo? Y de esta manera yo puedo ver, a ver, bueno, a veces falla, ya lo sabéis, me dice que vuelva a que vuelva a refrescar. Vamos a irnos otra vez. Ah, aquí está, fijaros, aquí lo tengo. Vale, pues fijaros, estaba yo mirando así porque no me sonaba, digo, si está todo esto en inglés, claro, porque por algún motivo ha fallado, no me dejaba seguir, pero sí que puedo ver el prompt. Y miraros que cuando tú le ves el prompt te dice lo que has hecho. Y fijaros todo el contenido, todo lo que le dice la persona que ha hecho el prompt para conseguir este contenido. Por lo que está genial, porque le dice un mínimo de 2000 palabras, orientado al SEO, que tengas 10 encabezados con subtítulos, que metas 5 preguntas. Es decir, de aquí se puede aprender un montón. De hecho, he aprendido una serie de cosas que voy a compartir con vosotros en otro vídeo, una serie de trucos y cosas para interaccionar con ChatGPT, que te va a dar unas ideas maravillosas para crear tu contenido. Como os decía, esta extensión se llama IPRM for ChatGPT, es absolutamente gratis y la podéis probar. Algunos de vosotros me está comentando que la versión gratuita es verdad que empieza a colapsarse y hay veces que no te deja usarla. A mí mismo me ha pasado y de hecho ahora estoy con la versión de pago no porque me parezca que merezca la pena en sí, sino porque la gratuita muchas veces ya no me dejaba usarla, me decía que había hecho un uso excesivo en la última hora y es normal. Yo veo que hay gente que se está quejando, pero por otro lado es normal que quieran monetizar su proyecto, por lo que es normal que, aunque nos dé rabia, que la versión gratuita pues la vayan acotando. Es que es un negocio al final y además por el precio que tiene creo que le podemos sacar petróleo. Y sin más, espero que os haya gustado, que os haya explotado la cabeza tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.